el primer senador de la derecha azul que vino a hablar, se le olvida lo que él mismo dijo y se lo voy a recordar. Sobre esa reforma, ese senador conservador dijo lo siguiente: se le da certeza a las Fuerzas Armadas para que su permanencia en las calles tenga legalidad y se le da a la población certeza de cuándo dejarán de estar en la calle. Dentro de 5 años, es lo que dijo este senador que inició las intervenciones sobre este tema el día de hoy, pero ya se le olvidó. Así es de que vengo a refrescarle la memoria. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México rápidamente. Vamos a escuchar una intervención del senador Julen Rementería de Acción Nacional y además vamos a escuchar a Martín Batre de Morena. Cuando sube a tribuna el senador Julen Rementería, sube a criticar al presidente López Obrador que porque tiene la Guardia Nacional haciendo labores de seguridad, porque están aprobando los avances de la seguridad de la Guardia Nacional. Al subir, Martín Batres lo llama mentiroso. Además le dice legislador de la derecha conservador, porque como siempre suben a tribuna nada más a mentir, a descalificar a este gobierno. Vamos a escuchar las dos intervenciones, amigos y amigas. El senador Julen Rementería del Puerto, del partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para argumentar en contra. Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, estimados senadores y senadoras, hoy nos toca hablar de un dictamen que propone el que se apruebe el informe de la Guardia Nacional en nuestro país por este último año. Nada me daría más gusto que poder aprobarlo, que poder decir se ha cumplido, se ha hecho lo acordado. Lamentablemente, como todos sabemos, la Guardia Nacional es ya hoy una institución absolutamente militarizada. No queda nada de aquello que se aprobó aquí por ustedes y por nosotros todos, de cómo debía de componerse, cómo debía de ser estructurada y cómo debía de funcionar. Miren, para poder lograr la seguridad en el país, se tiene que dar fuerza al Estado, pero también no olvidarse de lo que hay en las distintas demarcaciones, en los estados de la República. Y hoy lo que ha venido ocurriendo es eso. Tenemos hace apenas unas cuantas horas, diría yo, la renuncia del secretario de Seguridad Pública, con los resultados que ya todos conocemos. Hoy enfrenta México la época más violenta en la historia del país. Nunca como hoy había habido los datos en violencia como se registran hoy. El presidente dijo en campaña: hay que regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, y ha hecho exactamente lo opuesto. Miren, para hablar de algunos números, 7 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años se sienten inseguros de vivir en su ciudad. Tenemos que decir que, de acuerdo a encuestas del INEGI, la calificación para el Ejército y para la Armada es de 80%, pero para la Guardia Nacional es de 60%. Habla esto de una ruta muy peligrosa que podría llegar a contaminar a dos instituciones que en nuestro país se le respeta y se le respeta mucho, al Ejército y a la Armada de México.
Cuando hablamos de los números de los agentes desplegados, ni siquiera coinciden los datos que da la presidencia con los que da el secretariado, con los que da la propia Guardia Nacional. No hay realmente una idea de cómo es que se pueden hacer las cosas en nuestro país para que pudiera haber resultados. Se ha dedicado precisamente a la Guardia Nacional para hacer labores como, por ejemplo, el custodiar pipas, contener manifestantes, vigilar la frontera, construir obras, apoyar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, distribuir fertilizantes, así como la vigilancia, la entrega de los recursos y programas sociales. ¿Realmente en eso queremos ocupar las capacidades de la Guardia Nacional? Que por supuesto ahí están insertas las de los integrantes que son militares, que son marinos. Me parece a mí que estamos hoy ante un fracaso absoluto, rotundo, en la política de seguridad en este país. Nunca como ahora tenemos los datos que se registran. 65.574 muertes violentas, 63.793 homicidios dolosos y 1.782 feminicidios en lo que va de esta administración. ¿En dónde quedaron las promesas de que se iban a solucionar las cosas? De enero a septiembre de este año se tienen acumulados 26.954 homicidios dolosos, de los cuales 724 son feminicidios. Me parece que una institución de seguridad como la Guardia Nacional, totalmente militarizada, es exactamente la antítesis de lo que propuso el presidente en su campaña. Y hoy nadie se acuerda de eso. Hasta lo celebramos. Les damos más funciones, le acabamos de dar los puertos en el país, las aduanas. De eso se trata, de eso. Hay que darse cuenta que las cosas van mal y corregirlas. Concluya su participación, senador. Con mucho gusto, presidente. Concluyo en un momento. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que las cosas no van bien y que alguien, si el presidente no lo ve, que alguien se lo diga. Y si de su gabinete no se lo quieren decir, aquí está la oportunidad. Desechemos este decreto, no aprobemos este informe para que sea el mensaje que le diga al presidente: va mal, la Guardia Nacional no está funcionando, no está haciendo la labor para la que fue convocada, para la que fue creada, por consenso, unanimidad de votos en este Senado, y hoy con resultados absolutamente desastrosos. Se pueden alegar muchas cosas, pero los datos están ahí. Se ha dicho infinidad de veces, la violencia viene del pasado. Llevan 2 años. ¿Cuántos meses o años más vamos a seguir culpando a los de atrás? ¿No es hora ya de que asuman su responsabilidad? De que digan: esto es lo que hemos hecho y lo hemos hecho mal, vamos a corregirlo. ¿No es hora ya de que reconozcan que no han podido, que no han cumplido, que le han fallado al pueblo de México? Ya es la hora, háganlo. Vamos a votar en contra de este dictamen. Esa es la propuesta. Gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Muchas gracias, presidente. He escuchado en este debate 2 afirmaciones que se dicen con mucha frecuencia y que son falsas, que engañan y distorsionan la realidad. Primera afirmación falsa. Se dice que este gobierno insiste en meter a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública para militarizar la seguridad pública. Sin embargo, quiero recordar que en este Senado se llegó a un consenso unánime sobre el tema de la participación de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública y está plasmado en el quinto transitorio de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, que dice lo siguiente, se lo recuerdo a todos. Quinto, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Esta no es una decisión ni del gobierno ni de la mayoría parlamentaria. Esta es una decisión de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos en el Senado de la República. Transitorio, votado por unanimidad. No más que a algunos se les olvida. El primer senador de la derecha azul que vino a hablar, se le olvida lo que él mismo dijo y se lo voy a recordar. Sobre esa reforma, ese senador conservador dijo lo siguiente: se le da certeza a las Fuerzas Armadas para que su permanencia en las calles tenga legalidad y se le da a la población certeza de cuándo dejarán de estar en la calle. Dentro de 5 años, es lo que dijo este senador que inició las intervenciones sobre este tema el día de hoy, pero ya se le olvidó. Así es de que vengo a refrescarle la memoria. Orden en la Asamblea. Continúe, senador. Gracias. Segunda cuestión. Se dice que tenemos las mismas cifras sobre la delincuencia. Falso de toda falsedad. Se viene aquí con cinismo y descaro a hacer estas afirmaciones cuando hay cambios sustantivos. No afirmo yo que el problema de la seguridad ya está resuelto, no podría afirmar eso, pero las cosas sí han cambiado. Voy a poner solo un ejemplo en el tema más delicado, que es el tema que tiene que ver con la tasa de homicidios. Fíjense ustedes, la tasa de crecimiento de víctimas de homicidio tuvo un incremento en el año 2019 del 0.1% y en el año del 2020 ha tenido hasta ahora un decrecimiento promedio del menos 1.0%. En cambio, la tasa de crecimiento de los homicidios tuvo en el sexenio que gobernó el PAN con Felipe Calderón un incremento del más del 100% del año 2007 al año 2010. Claro que hay diferencia, por supuesto que hay una gran diferencia entre una tasa de crecimiento del 100% y una tasa de crecimiento del 0.1 y una tasa de decrecimiento del menos 0.1%. Obviamente no se ha resuelto el problema, pero claramente los resultados son completamente muy diferentes y la solución perfectamente posible. Por eso ha tenido resultado la estrategia del gobierno actual en materia de seguridad, está teniendo los primeros resultados, porque si no tuviera resultados, no estaríamos en esa meseta que tiene que ver con la tasa de crecimiento de los homicidios, sino que tendríamos las cifras que se tuvieron del 2007 al año 2010.
Muchas gracias por su atención.